El polémico tema de la injerencia de Estados Unidos en países del mundo es algo que siempre ha generado debate, análisis, reflexiones sobre el mundo geopolítico. Pero en particular, en este momento hay al menos tres países que nos dan pues una luz muy clara de cómo interviene Estados Unidos en los procesos también de los países de Latinoamérica. Vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador, Venezuela y Argentina. Es interesante lo que en este momento se está viviendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy sábado 4 de enero del 2025. Estamos ya muy activos informándoles de todo lo que está ocurriendo en el plano geopolítico. Ojalá nos puedan seguir, compartir el video, darle un like, un me gusta. Es de mucha ayuda también su punto de vista, su opinión, su comentario nos interesa y vamos a estar dando seguimiento a todos los temas que están pasando en el contexto global, en la geopolítica. Y vamos a iniciar con este asunto que la verdad está dando mucho de qué hablar. La mano de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos detrás de lo que ocurre en países de Latinoamérica, como en Venezuela, por ejemplo. Y se da a conocer que Verónica Abad, en el caso de Ecuador, va a asumir la presidencia constitucional de la República de Ecuador, aunque Noboa no la quiere, pero es interesante lo que está pasando en Ecuador. Mientras tanto, Milei recibe a Edmundo González en la Casa Rosada. Edmundo González, que es el opositor venezolano. Y en este tema, el gobierno venezolano despliega 1.200 agentes, 1.200 elementos para la toma de posesión de Maduro. Dice, hemos acabado, hemos desmadrado, así lo dijo, con otras palabras, desmadrado. El plan imperialista, dijo Nicolás Maduro. Y bueno, los intereses, ¿no? De Estados Unidos siempre haciendo presencia en países que los quiere como aliados y quien no cede, pues comienza obviamente la presión, comienza el hostigamiento. Hay toda una estrategia, todo un plan que Estados Unidos comienza a lanzar contra aquel país que prácticamente no se somete, ¿no? A sus intereses. Y en este momento, Ecuador, Argentina y Venezuela son un buen referente. Vamos a iniciar, ¿qué les parece con este tema? Que la verdad está en América Latina atrapando toda la atención por lo que representa, por lo que significa y lo que se ha venido viviendo en Ecuador. Ojalá me puedan dar su punto de vista, nuestros hermanos ecuatorianos, todos aquellos latinoamericanos que quieran hablar de lo que está pasando en Ecuador. Y para esto te voy a dar pormenores de lo que se está viviendo. Verónica Abad, vaya que esta mujer se ha ahora sí puesto de manera muy valiente, ha prácticamente confrontado al presidente Daniel Noboa y ahora están envueltos en otra nueva polémica. Verónica Abad dice, asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Se prevé que Abad asuma las funciones presidenciales este domingo, 5 de enero, es decir, mañana, mientras Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral. Verónica Abad, a la que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa suspendió de sus funciones de vicepresidenta, anunció hace unas horas que debe atender la responsabilidad de encabezar al país a partir del domingo, a partir de mañana, mientras Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, siendo su candidatura firme e irrenunciable, es lo que dijo Abad. Lo más significativo de este mensaje que dio a conocer: queridos ecuatorianos, así lo dijo, me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero de 2025 asumirá la presidencia constitucional de la República del Ecuador por mandato expreso en la ley como función propia y constitucional. Fuimos ya posesionados ante nuestros electores y el país entero. Así lo dijo al declarar el anuncio.
por lo que no es necesario que opere acto de posesión alguna en el ejercicio de la presidencia, sino por la supremacía de la Constitución, afirmó Abad, al requerir el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y del pueblo ecuatoriano. En su discurso, Abad declaró que la sucesión es clara y se dirigió en especial a las Fuerzas Armadas, subrayando que su obligación constitucional ineludible pasa por la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, el respeto, el alto respeto al ordenamiento jurídico y democrático, la integridad, la unidad y la independencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional. Mientras tanto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene la obligación de asegurar el ejercicio del poder constitucional sin dilación alguna, es lo que dijo Abad, que se considera vicepresidenta constitucional a pesar de que Noboa designó para ese cargo a la secretaria de Planificación, Saria Moya, un nombramiento que Abad tachó de ilegal. No existe confusión ni oscuridad en el ejercicio de la presidencia constitucional de la República del Ecuador, recalcó Abad, haciendo un llamado a la comunidad internacional, en especial a la interamericana, para que se respete y se haga respetar en su integridad la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y actúen enérgicamente frente a cualquier eventual intento golpista en contra de la presidencia constitucional de la República. Es decir, Abad habla de golpe de Estado, esta mujer que prácticamente ha decidido pues encarar a Noboa. Y es que desde el inicio de la actual administración de Ecuador, Noboa ha tratado de alejar a Abad, además de enviarla a Israel y luego a Turquía, así como el sumario abierto por el Ministerio de Trabajo que terminó en su suspensión por 150 días del cargo. La vicepresidenta fue multada también por el Tribunal Contencioso Electoral con 20 salarios básicos unificados, es decir, $8,500, al determinar que sí incurrió en campaña anticipada en las elecciones seccionales, locales y provinciales allá en Ecuador de 2023. Sin embargo, la multa no supuso la destitución ni pérdida de los derechos políticos. Bueno, los plazos de la suspensión de Abad se alinean con el comienzo y el cierre de la campaña electoral para las elecciones de febrero, en las que Noboa aspira a la reelección. La Constitución ecuatoriana le obliga a pedir licencia para hacer campaña, por lo que, de ley, le corresponde encargar la presidencia del país durante ese periodo a la actual vicepresidenta. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró que no es obligatorio que el presidente tome licencia, ya que no existe una norma expresa que lo establezca en estos casos. La Constitución obliga a pedir licencia solo en los casos de reelección, mientras que la actual candidatura de Noboa para las próximas elecciones no es un caso de reelección, porque así lo ha interpretado la Corte Constitucional del país, argumentó. Pues qué ironía, ¿no? Pues sí se va a reelegir. La suspensión del cargo fue catalogada por Abad como una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, que se dio luego de tantos ataques ejecutados por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y su círculo cercano. Bueno, por ejemplo, el politólogo Patricio Santos considera que lo que ha hecho Abad es dejar claro a Noboa y al gobierno que respete el orden constitucional y que se dejen a un lado las argucias jurídicas, las interpretaciones a conveniencia de la ley y que por favor se le dé a los ecuatorianos estabilidad. Es decir, ha habido ahí, desde luego, ¿no? Toda una intención de Noboa por deshacerse de Abad. Y dice José Isaías Silva Roldán, saludos desde Madrid. Miguel Vargas, también te saludo con mucho gusto. Ahora bien, amigas y amigos, algo que también está llamando mucho la atención en este momento es lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde ahí sí se ve más clara, ¿no? La mano metida de Estados Unidos, y lo ha dicho el propio Nicolás Maduro. ¿Qué es lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas? Escuchen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que las fuerzas populares y revolucionarias de su país han logrado
así lo dijo, desmantelar, desmadrar al imperio yanqui, al imperio de Estados Unidos y sus aliados en su disputa por el control y dominio de ese país suramericano que ha sido históricamente el centro de las luchas anticolonialistas e independentistas de Latinoamérica. El imperio creyó que en el 2024 podía dar un golpe definitivo en Venezuela e hicieron un doble juego, expresó Maduro. Y bueno, Maduro explicó que el plan de dos caras de Estados Unidos y sus aliados consistía en aplicar, por un lado, la diplomacia del engaño y por el otro, promover el resurgimiento de un brote de extrema derecha fascista para enviar a Venezuela a su destrucción. Con la diplomacia del engaño, explicó Maduro, pues Estados Unidos pretendía, a través de falsas ofertas, ganar espacios para luego clavar un puñal por la espalda o implementar chantajes con amenazas de invasión, de guerras económicas. Nosotros conocemos, dijo Maduro, todas esas formas de actuar del imperio yanqui y sus aliados. Ellos creyeron que el 2024 era el año definitivo, y aplicaron la diplomacia de engaño a partir de negociaciones que desarrollamos con el gobierno saliente de Joe Biden, que ellos incumplieron plenamente, comentó Maduro, sobre las conversaciones que adelantaron Washington y Caracas en Barbados y Qatar, que dejó una serie de compromisos firmados por ambas partes. Ahí están los documentos que ellos incumplieron de manera vulgar, descarada, y por debajo favorecieron, financiaron, apoyaron y promovieron el resurgimiento de un brote de extrema derecha fascista que controlara buena parte de la oposición venezolana y que volviera a enrumbarla hacia una gran conspiración. El caballo de Troya que necesitan para destruir a los países, agregó Maduro. Este año nosotros hemos terminado, hemos acabado, desmadrado el plan imperialista para tratar de destruir a la revolución bolivariana, resaltó Maduro, quien agregó que mientras tanto los enemigos de su país mantienen su empeño, obcecados, obsesionados, de desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, el mandatario venezolano comentó que Estados Unidos volvió a cometer el error de subestimar a las fuerzas populares y revolucionarias, al igual que lo hicieron durante el golpe de Estado de 2022 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Creyeron que tenían el plan perfecto, pero un pequeño detalle. No contaron con el inmenso poder que tiene el bloque histórico de la Revolución Bolivariana, que tiene una fusión perfecta entre el poder popular, el poder militar y el poder policial. Es lo que llamamos la unión y la fusión cívico-militar policial. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esto que da a conocer, pues Maduro, una postura interesante, una postura muy, muy interesante la que pues nos comparte, ¿no? Y mientras tanto, pues Venezuela da a conocer que se han desplegado 1.200 militares para la toma de posesión de Maduro. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció este despliegue en todo el territorio de Venezuela de cara a la toma de posesión de Nicolás Maduro en la sede de la Asamblea Nacional. El despliegue de personal de la única fuerza en el mundo que ha salido de sus fronteras a dar libertad a otros países va a garantizar la seguridad y la paz de su pueblo en un momento en el que el país está amenazado, declaró Alexander Granco Arteaga. Vamos a garantizar la paz del país, vamos a dar seguridad al pueblo, vamos a garantizar que el 10 de enero se juramenta el presidente. El 10 nosotros nos juramentamos con él, afirmó. Pues ahora sí que en un video publicado en la cuenta de Instagram, el CEO de estas fuerzas, ¿no? De este Comando Estratégico Operacional. También señaló sobre las operaciones ejecutadas contra mercenarios han dado fructíferos resultados este año, no va a ser la excepción este año. Pues ahí está, ¿no? Así es como ya se prepara esta toma de posesión. Y es que a la par, pues hay toda una estrategia, en esto sí tiene razón Nicolás Maduro, porque escuchen, mientras se está preparando ya la toma de protesta, pues resulta que el principal opositor venezolano ha iniciado hoy una gira internacional buscando apoyo justamente contra Maduro. El presidente de Argentina, Javier Milei, lo recibió en Buenos Aires, recibió al ex candidato presidencial venezolano
Edmundo González Urrutia, quien inicia su gira internacional. Bueno, ahí estuvieron. Esto, pues, obviamente se ha dado a conocer eh, con bombo y platillo. El mandatario argentino se reunió con González Urrutia en la Casa Rosada, sede del gobierno, en medio de tensiones entre Caracas y Buenos Aires por la detención en Venezuela del gendarme argentino Naúl Gallo, a quien la justicia venezolana investiga por su presunta implicación en un plan con tintes terroristas. El encuentro había sido anunciado por el Comando de Venezuela, plataforma que abanderó al político de derecha radical en los comicios de el pasado 28 de julio. Después de su paso por Argentina, el ex candidato presidencial venezolano visitará la ciudad de Montevideo, en donde será recibido por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el canciller Omar Paganini. Posteriormente, González Urrutia recalará en Panamá y República Dominicana entre el 8 y 9 de enero, es lo que confirmó la expresidenta panameña Mireya Moscoso. Se sabe que la gira internacional culminará antes del próximo 10 de enero, cuando, según afirmó el ex candidato opositor, regresará a Venezuela para juramentarse como presidente, aunque su reclamada victoria en las elecciones de julio pasado no ha sido acreditada en ninguna instancia. Para el 10 de enero está prevista la toma de posesión del mandatario Nicolás Maduro, que iniciará su tercer mandato. Frente a los planes de González Urrutia de volver a Venezuela, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que no había posibilidad alguna de que González Urrutia regresara a Venezuela sin ser detenido. Pues ahí está, ¿no? Así está de clara esta situación. Así se está viviendo. Bueno, pues ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión. Como siempre, es interesante. Así están las cosas, amigas y amigos. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.